Finalizando la lección el día de ayer, les decía a ustedes, hermanos, que el Señor vuelve y repite dos parábolas que él había enseñado al inicio de su ministerio. La primera vez que el Señor presentó estas parábolas, él se encontraba en Capernaum. Observen el mapa para que nos ubiquemos dónde es que queda Capernaum. Ahí la flecha lo está indicando. El Señor se había ido a vivir a Capernaum cuando él inició su ministerio a los 30 años. Y Capernaum fue su lugar de residencia, su base central de movimiento. Y en esa ocasión, cuando el Señor, allá al inicio de su ministerio, estando en Capernaum, Mateo comienza su relato escribiendo que esta parábola se presentó cuando Jesús estaba junto al mar. Bueno, cambiando un poquito la imagen para que la observemos, aquí está el mar de Galilea, ahí aparece Capernaum, y Mateo nos dice que aquel día salió Jesús de la casa, en la casa que él vivía en Capernaum, y se sentó junto al mar. Obviamente el mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Se reunió una multitud y Jesús se subió a una barca para poderles enseñar. Dice el verso 2, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Era tanta la multitud que el Señor se tuvo que subir a una barca, alejarse un poco de la orilla, y le enseñó a la multitud que estaba allí reunida. Y es la primera vez que el Señor presenta la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. En esta ocasión, cuando el Señor vuelve y repite estas dos parábolas, ella no está en Capernaum, no está en Galilea. Él se ha trasladado al sur porque ya se está acercando el tiempo de su crucifixión, el final de su misión aquí en la tierra. Entonces, ha bajado y ha ido al sector específicamente de Perea. Y en esta ocasión, como lo estuvimos nosotros estudiando el día de ayer, Lucas nos dice que el Señor le hicieron una invitación para que predicara en una sinagoga. No sabemos exactamente, no sabemos precisamente dónde ni cuándo ocurrió esta enseñanza del Señor, esta invitación que le hicieron a la sinagoga, pero ayer estudiábamos nosotros del milagro que el Señor hizo y que fue en un día de reposo en la sinagoga, que sanó a una mujer jorobada, a una mujer que durante 18 años había estado encorvada. Y después de ese milagro, entonces el Señor vuelve y enseña la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Pero en esta oportunidad el enfoque es muy diferente a la primera vez. En el verso 18, ahí Lucas capítulo 13, verso 18 dice, empieza el Señor diciendo, ¿a qué es semejante? ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Ahora, esta es una ilustración que Jesús usó más de una vez con diferentes enseñanzas. Jesús introdujo esta parábola explicando su aplicación.
El crecimiento de la semilla de mostaza ilustra el crecimiento del reino de Dios. Ahora, esta misma parábola, como dije hace un momento, 3 años antes el Señor la había enseñado. Y en esa ocasión, en Mateo capítulo 13, estando el Señor en Capernaum, dijo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo. Como dije hace un momento, el énfasis de la primera vez cuando presentó esta parábola al énfasis que el Señor ahorita quiere darle a esta parábola es diferente. En Mateo 13, el contraste está entre la diminuta semilla de mostaza y el enorme arbusto que crece de ella. Dice ahí: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y se sembró en su campo, el cual, a la verdad, el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. La primera vez que la enseñó, el énfasis estaba en la diminuta, en la pequeñísima semilla de mostaza y el enorme arbusto en que se convirtió después. En Lucas, ese contraste está implícito, pero en Lucas la atención se centra ya en el árbol, en la planta adulta. En Lucas ni siquiera se menciona la semilla, el tamaño de la semilla. Lucas 13, 19 dice: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Miren, hermanos, la diferencia, el énfasis que el Señor presenta con respecto a cuando la enseñó la primera vez 3 años antes y ahorita 3 años después. Ahorita el énfasis es en la planta adulta, en el árbol. Ahora, ¿por qué está diciendo el Señor esto? Bueno, retrocedamos un poco dentro del pensamiento judío. Los judíos tenían la creencia de que el Mesías vendría en esplendor y establecería su reino con poder. Y Jesús enseñó por esta parábola que su comienzo sería sin pretensiones, como si fuera de la diminuta semilla de mostaza, pero crecería hasta convertirse en un gran árbol. Según la sabiduría humana, parecía increíble que el reino universal de Dios comenzara en Palestina, una provincia improbable del poderoso imperio romano, o que el Mesías resucitara en la carne como el hijo de un carpintero. Sin embargo, el reino del cual él es rey creció sin la fuerza de un ejército militar y sin la persuasión de la sabiduría mundana. La característica de esta parábola, el énfasis del Señor en esta parábola, lo termina presentando en la segunda parte del verso 19, cuando dijo: y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En esta ilustración, el Señor está diciendo que un hombre echa una semilla de mostaza en su jardín y crece hasta que se vuelve tan alta que las aves del cielo se alojan en sus ramas. Hacen nidos en sus ramas. Ahora, en cuanto a esta parte, esta última parte del verso, que las aves hayan refugio en el árbol, nos muestra a nosotros que el reino del Señor es una bendición para hombres de toda región, de toda raza, de cualquier nación. En el reino del Señor cabe toda clase de gente.
El mundo de hoy tiene sus etiquetas, sus distinciones, sus barreras, pero en el reino no se hacen diferencias entre ricos y pobres, pequeños y grandes, famosos y desconocidos. El reino del Señor, la iglesia del Señor, es el único sitio del mundo en el que las distinciones no tienen lugar legítimo. En el reino del Señor, en la iglesia del Señor, caben todas las naciones. En el mundo hay muchas barreras nacionales, pero ninguna de ellas tiene valor para Dios. El reino de los cielos se expande y sigue expandiéndose. Después de la muerte del Señor, pasan 40 años. Durante esos 40 años se predicó el evangelio empezando en Jerusalén. Y para ese entonces, 40 años después de haberse iniciado a sembrarse esa pequeña semilla, Pablo escribe en Colosenses, 40 años después, miren lo que escribe, que ha llegado hasta vosotros el evangelio del Señor, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Todo empezó en Jerusalén, con 12 hombres iletrados, pescadores, y ese elemento utilizado por el Señor se encargó de ir sembrando esa pequeñísima semilla de mostaza hasta llegar a todo el mundo. Es más, mira lo que dice Pablo en el verso 23. Y esto es 40 años después de que el Señor presentó esta parábola. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. 40 años después, el evangelio de salvación, el poder de Dios para salvación, ya se había predicado en toda la creación que está debajo del cielo. En todo el imperio romano, al más extremo rincón, había llegado ya el evangelio. Esa pequeña semillita que se sembró en el día de Pentecostés en Jerusalén había crecido de tal manera que ya había llegado a toda la creación que está debajo del cielo. El reino de los cielos en 40 años se expandió por todo el imperio romano y sigue expandiéndose. Ha llegado a las Américas. Hoy nosotros formamos parte de esa pequeña semilla que se sembró. El evangelio había llegado a todos los grandes centros del mundo romano y además a muchos lugares alejados. Desde aquel tiempo se ha extendido, se ha estado extendiendo, ganando gente de toda raza y así sigue en la actualidad. Y todo empezó con una pequeña semilla de mostaza. Es el comparativo que hace nuestro Señor.